Hola a todos, a todas. Bueno, estoy muy feliz hoy de compartir este espacio con Nelson Bardón. Es, bueno, una persona muy especial. Ahora le vais a conocer si ya no le conocéis, porque, bueno, pues con Nelson hemos compartido unos cuantos años en las formaciones, en distintos proyectos, ¿no? Bueno, pues hemos estado trabajando con él. Nelson es piloto de aviación, es coach de vida, es mentor. Y bueno, también arquitecto y mucho más, incluso escritor. Estoy aquí con su libro, que también hablaremos hoy de él, que tuve la gran suerte de poder hacerle un prólogo a este maravilloso libro. Pero sobre todo creo que Nelson es una persona de las más sensibles y empáticas que conozco. Y bueno, pues desde que nos conocimos conectamos muchísimo. Recuerdo por un Mm. email muy largo que me escribiste, Nelson, y dije, qué interesante, ¿no? Qué vida tan apasionante, cuánta profundidad en todas las reflexiones. Así que bueno, pues hoy tengo el placer de contar contigo. Y bueno, pues que te conozca muchísima más gente porque tienes un proyecto precioso y merece la alegría que llegue a todas partes y bueno, pues también te conozca mucho más. Bienvenido, Nelson. Hola María, muy buenos días o tardes en función de cuándo se vea esta entrevista. Yo soy el que tengo que agradecerte profundísimamente que crees estos espacios para poder conversar, inspirar a otras personas, poder, digamos, ser un poco de faro. Antes decías, y te lo agradezco, ¿no? Que has visto como esa especialidad en mí. Creo que todas las personas. Me gustaría matizar esto, que tenemos una singularidad, somos especiales y creo que nuestra misión, ¿verdad? A través del coaching de vida, las mentorías, etcétera, o simplemente con el trato personal es sacar a relucir esa parte más luminosa, más especial desde el punto de vista positivo que creo que todos tenemos, ¿no? Esa esencia más divina, más espiritual que todos tenemos. Entonces creo que es nuestro deber, nuestra obligación y aquí estamos, ¿no? Sí, sí, pues totalmente de acuerdo. Además, hay una faceta tuya que también quiero tocar hoy, que es esa Mm, parte espiritual, el mm, budismo, que, bueno, de hecho recuerdo que en el grupo de self-coaching nos hiciste una clase maravillosa de meditación y claro, son como distintos componentes que mm, son ideales para lo que estamos hablando aquí, ¿no? El crecimiento personal, pero que también es crecimiento espiritual, conexión con el propósito, que son todos mm. los temas que tocas en tu proyecto, el proyecto Fly Life, que también hablaremos un poquito. Pero bueno, antes que nada, yo te he presentado desde un poco mi punto de vista. Cuéntanos así un poco con tus palabras para que la gente te conozca quién eres tú o cómo te defines en este momento de tu vida, qué es lo que haces, a qué personas ayudas. Mm. Bueno, pues esa componente que comentabas, esa parte como espiritual de no conformarse con la realidad que uno va teniendo a su alrededor, eso lo viví casi desde niño, ¿no? Algunas veces hemos comentado, pues ciertos momentos casi de epifanía, etcétera, etcétera. Y claro, todas esas cosas no las vas entendiendo. Fruto del viaje vital, ¿no? De este trayecto vital que todos tenemos, con nuestras bajadas, nuestras subidas, nuestros éxitos, nuestros fracasos también, por supuesto. Para mí, siempre lo repito, son dos caras de la misma moneda. No hay que alimentar demasiado el éxito, ni tampoco fustigarnos demasiado con el fracaso, porque al final son dos grandes farsantes, ¿no? Y creo que hay que estar ecuánimes en ese sentido. Una situación equidistante entre el éxito y el fracaso. Por supuesto, siempre alimentando nuestra mejor versión y esa parte luminosa, ¿no? que todos tenemos tendiendo hacia esa parte. Pero sí, al final, fruto de investigar diferentes áreas, la arquitectura, por supuesto el vuelo, tengo una conexión muy grande con mi niño interior, con mi abuelo, a través del por qué quería volar, etcétera. Podríamos hablar de ello también durante la entrevista si es que surge, pero no acababa todo esto de estar unido y
hacer una propuesta seria en la cual se alinee, digamos, mis valores más esenciales, el propósito al que creo que debo de alentar o que debo de sembrar o abonar en esta existencia que nos ha tocado vivir en formato humano, ¿no? Que creo que es algo maravilloso. Desde el budismo, antes hacía referencia a ello, se cree que la existencia humana es la, digamos, el formato desde el cual uno puede evolucionar más y puede depurar más pues acciones del pasado o predisponerse hacia el futuro, más que otras existencias que ellos creen en la existencia de el estado de Dios, que también existen, de dioses, no como un Dios único, ¿no? Pero ahí, claro, está más asociado a la perfección, a lo inmutable, porque son estados como que no fomentan la evolución, porque ya está aparentemente perfecto. Esa perfección se puede asociar, como tú bien dices en un artículo muy interesante que tienes, a la muerte, ¿no? Algo que está perfecto está muerto. Entonces, precisamente, vamos a aprovechar, ya que todas las personas que nos están escuchando están habitando este formato humano y es la mayor oportunidad que hay para el crecimiento, ¿no? Entonces, a la hora de, pues bueno, gracias a tu acompañamiento también como mentora, que te doy las gracias aquí, fuimos capaces de, o me has hecho las preguntas necesarias en el momento, cuando tocó necesario, esa autoindagación de sintetizar e integrar todas esas inquietudes, aprendizajes vitales, experiencia propia, esa necesidad de que siempre he tenido como de abarcar diferentes áreas, la pintura, la arquitectura. He vendido arte y bastante bien vendido en épocas anteriores, temas con la música, la escritura. Entonces, muchas personas es verdad que me dicen, amigos, amigas, tú es que eres de otra época, un hombre del Renacimiento, ¿no? Que le das un poco a todo. Y es que siento esa avidez, esa necesidad. No sé muy bien por qué, pero me hace sentir vivo y me hace sentir que puedo ayudar a personas en diferentes facetas, ¿no? No creo que sea una desventaja, sino más bien una ventaja. Entonces, fruto de toda esa unión de áreas, surge Horizontes por Volar, que es mi proyecto y mi empresa más alineada con mis valores, con mi propósito y con la esencia que creo que en esta vida me ha tocado asumir, ¿no? Entonces, nunca antes he tenido tan alineado pensamiento, la palabra, la acción, la emoción y los valores como ahora. Entonces, Sí. me siento muy afortunado. Totalmente, además estás ahora, al menos es lo que se percibe, ¿no? En una etapa de como mucha luz, ¿no? Aunque tú has dicho no hay que enfocarse ni en el éxito ni en el fracaso, y estoy de acuerdo, porque efectivamente, porque no debemos darle excesiva importancia a esas cosas, al final vienen más del ego que del Ujú, alma, pero sí que lo que dices tú, estás tan alineado con tu propósito, con tus sentimientos, emociones, tu camino, ¿no? Y sobre todo tan volcado en ujú, llevarlo al mundo, a los demás, que hay como mucho brillo de todo eso, eso está como tomando una forma muy bonita, y la verdad es que yo, por ejemplo, cada vez que cuentas que haces una entrevista nueva o tienes la presentación del libro en la que tuve también el honor de estar, o cuando fuiste invitado hace poco pues a un evento de aviación en Cuatro Vientos con las mm, entrevistas, participación en mesas redondas, etcétera. Yo decía, es que es la clara demostración de que cuando uno está conectado con su ser, con su verdad, con su propósito, y cree en ello y lo disfruta y da lo mejor de sí mismo, todo se alinea para que esto se materialice y se dé. Entonces, bueno, pues mm, también un poco celebrar, que también es mm, bonito, ¿no? Ese momento tan especial que estás viviendo, y también inspirar, ¿no? A todas las mm, personas que nos vean y quizás digan, claro, pero es que todo es difícil y yo tengo mi propósito. Bueno, pues tú también has pasado dificultades. De hecho, mm, en tu libro, mm, Plan de vuelo hacia tu mejor versión, cuentas también, y de hecho fueron las partes, fíjate, yo cuando leía tu libro ujú, para después hacerte el prólogo, que por supuesto recomendadísimo, profundo, también hablaremos de él, yo decía, las partes de dificultad son las que más me llamaban, porque es como que te das cuenta que a pesar de todo lo malo que nos pueda suceder, siempre hay una salida, siempre hay luz, siempre hay transformación. De hecho, hasta podemos agradecer esos momentos malos
porque al final nos convierten en quienes somos ahora, ¿no? Entonces, si te parece, como todavía Mm. estamos un poco conociéndote, Sí, cuéntanos cómo llegas, ¿no? ¿Cómo llegas pues al crecimiento personal, que sé que es anterior a cuando yo te conocí, pero también ese momento en que decides que quieres ayudar a los demás a través del coaching, o qué te llevó también a decidir estar en el mundo de la aviación. Tú eres arquitecto de, bueno, pues una carrera exitosa y en un momento dado decides que no quieres seguir por ahí y precisamente fueron los momentos oscuros que yo sé, pero bueno, sería muy interesante también que los demás conozcan, ¿no? Cómo esos momentos difíciles de la vida nos llevan a replantearlo todo y nos permiten crecer. Cuéntanos esa parte. sí. Antes de nada, y al hilo de lo que comentabas antes, fíjate la diferencia entre... Antes hablábamos de ciclos, ¿no? Que una persona pues tiene ciclos de éxito, ciclos de fracaso. La gran diferencia entre los ciclos anteriores de éxito, que era, por ejemplo, ganando concursos de arquitectura internacionales, reconocimientos, premios, estar en prensa, etcétera, etcétera, la diferencia con el momento actual es que en aquellos momentos algo fallaba. Es decir, faltaba esa coherencia última que es asociar mi pasión por volar, mi pasión por ayudar y alinear realmente esos valores y lo que piensas, haces, dices. He disfrutado mucho de la arquitectura. También quiero reivindicar y sigo disfrutando porque sigo haciendo proyectos. Lo que pasa que escojo realmente a mis clientes. Lo hago desde ese mismo lado que acompaño a las personas, acompaño a mis clientes a poder, digamos, desarrollar su actividad con la arquitectura desde un punto de vista más humanístico, mucho más cercano, mucho más vinculado a las emociones. Entonces, muchas veces la gente le explota la cabeza porque dice, pero ¿ahora eres esto o eres lo otro? Digo, no, soy esto y lo otro, y esto también, y lo otro también. Lo que estoy es integrando todo, ¿no? Entonces, al hilo de esto, pues claro, todo ese desarrollo personal, transformación personal, como tú bien dices, viene de diferentes etapas, ¿no? Un golpe muy fuerte en mi vida fue una enfermedad que tuve bastante grave, que fue una peritonitis, justamente cuando empezaba los estudios de arquitectura en Madrid, y eso me truncó el primer año, porque estuve al punto de la muerte según los cirujanos, porque, bueno, yo hacía ciclismo, etcétera. Y gracias, o no sé si gracias, o a pesar, o por culpa de el ciclismo, mi umbral del dolor era muy alto. Entonces yo creía que simplemente había sido una indigestión. Entonces estuve con esa enfermedad, con esa peritonitis mucho tiempo y llegué a poner en riesgo mi vida, ¿no? Entonces, fue una operación larga, una convalecencia larga, etcétera. Y ahí fue, imagínate, una persona que no tiene ningún problema, estudiante brillante, etcétera, etcétera. De repente le cortan la trayectoria, la vida le dice, quieto, tienes que pararte. Yo no entendía muy bien por qué. Recuerdo que lo único que me ayudaba era leer el libro de Carl Sagan de Un punto azul pálido en el espacio, tenía una conexión muy grande con la astrofísica y el deseo de estudiar además en ese momento también astrofísica. Eso me ayudó mucho, pero tuve un momento vital. No quería estudiar, no quería hacer nada, estaba bloqueado. Durante un año casi bloqueado, ¿no? La gente o nuestros oyentes pueden pensar, eso pues fue malo, sí, fue malo, pero también me hizo crecer interiormente, ¿no? Desde ahí retomé los estudios con una madurez que muchas veces los docentes me decían, ¿de dónde has afrontado esta madurez o esta visión tan transformada, ¿no? de la arquitectura? Pues yo creo que vino por ese primer golpe. Eso es escuela de vida, ¿no? Segundo golpe, un divorcio bastante, bueno, pues complicado, para todo el mundo es complicado, etcétera. Ahí también toqué fondo, coincidió con esa crisis de la arquitectura, ¿no? Que vino en 2012, 2013 bueno, empezó en 2008, pero a mí me llegó un poquito más tarde, fruto de esa inercia. Y también pues se rompe la pata de tu matrimonio, se rompe la pata de tu empresa, de tu estudio de arquitectura y de repente te encuentras otra vez desnudo ante la vida, ante ti mismo y tienes que empezar a volver a levantarte, volver a resurgir de las cenizas como ese ave fénix, ¿no?
Ahí me ayudó muchísimo el budismo. Fue hace 15 años donde encontré el budismo. Yo no quería, hablando con un amigo que es médico, no quería ninguna ayuda química para transitar esos periodos oscuros, ¿no? Más que del alma, yo diría del ego a veces, ¿no? Como dice a veces Mm, Cristina Serrato, ¿no? En vez de noche oscura del alma, noche oscura del ego. Y quería encontrarme desde otro punto de vista, desde otro lado, y eso fue el budismo. El budismo me ayudó además de forma muy pausada, yo entré muy pausado, no quise entrar en esos bypasses espirituales que mucha gente a veces entra y quiero advertir desde aquí que no hay camino rápido para transformarse, no hay camino rápido para adquirir cierto compromiso con la espiritualidad, sino que todo es progresivo, es como ir sumando granitos, granitos, ¿no? Y bueno, pues eso me dio muchas respuestas, muchas respuestas a preguntas que yo tenía desde niño y cada vez me las está dando más claramente. Trabajo mucho con el tema de señales, inconsciente, sí, intuición, todo eso que quizás podamos hablar de ello. Y solamente así, digamos que el budismo ha sido la filosofía desde la cual he recibido más respuestas. Desde incluso lamas, maestros de Nepal, etcétera, que, bueno, que desde puntos de vista geográficos, culturales muy distantes, dan respuesta a muchas de esas cosas que yo he ido percibiendo. El hecho de llegar a conocerte, que fue hace unos años, a través del programa primero fue self-coaching, yo recuerdo que aún faltaba como algo por dar respuesta a ello, faltaba algo por alinear, algo por... Yo recuerdo que, pues eso, tuve que formarme con el alemán porque me fui a Austria a trabajar, etcétera. El inglés siempre lo tenía ahí, pero bueno, no sentía mucha afinidad. Y recuerdo que cuando contacté contigo fue porque, digo, otra vez tengo que actualizarme con el inglés, otra vez a buscar, pues retomar temas de C2 en inglés, C1, etcétera. Y era como que me aburría. Y yo lo asociaba como una falta de otra vez de compromiso, de autoestima, quizá con el idioma. Y di con tu blog, con un artículo de autoestima, de tal. Y al final, pues me sugirió, me pareció muy sugerente el trabajo con el curso self-coaching, al cual recomiendo a todo el mundo que lo haga al menos una vez en la vida. Me parece un curso súper potente y que tú puedes ir autogestionando de forma paulatina, sin prisas y de forma profunda, si lo haces desde la honestidad contigo mismo, desde la autenticidad contigo. Y ahí encajé, fíjate, con ese curso, encajé mis ¿cómo decir? Esas situaciones de la infancia que todavía no comprendía, esas, sí, situaciones que todavía estaban como repercutiendo en el presente y conseguí analizar y cerrar de una vez por todas la historia de Nelson Bardón. Y ahora mismo me estoy emocionando porque justamente antes de las presentaciones de los libros pude condensar en una historia que si no es por self-coaching no hubiera llegado a ella. O hubiera llegado pero más tarde, o llegué cuando llegué gracias a ese curso. Y acompañado además por una compañera que también es coach excelente de Elche, María González, pues que lo recrea, digamos, a través de su voz, que al final está acariciando con su voz ese relato de 5 minutos en el cual es muy difícil sintetizar la vida de una persona y el propósito, el proyecto, la esencia en 5 minutos y creo que lo conseguimos. No sé, dame tu opinión. Yo creo que mucha gente ya me lo ha totalmente. dicho Fue muy y, emotivo. y gracias a eso, por eso tengo que agradecer ese curso self-coaching porque realmente es muy, muy potente. Creo que es una de los, no sé si llamar propuestas tuyas más profundas, honestas y creo que no va a caducar, María, y sigo emocionándome al decirlo, creo que no va a caducar esa propuesta tuya. Nunca, y creo que te va a trascender. Podrías faltar mañana, Dios no lo quiera o el universo no lo quiera, y seguiría siendo útil a través de ese curso. Muchas gracias. Gracias, Nelson. Ujú.
No sé si respondí totalmente a la pregunta o no. Sí, sí, o sea, básicamente lo que nos compartes es eso, ¿no? Cómo a través de esos momentos bajos, al Mm, final eran como esos momentos de renacer, de reconectar contigo, con tu verdad, con tu esencia, el budismo, ¿no? Después ya mm, llega pues más desarrollo personal, aunque es verdad que en self-coaching una gran parte o una gran propuesta es trabajar nuestras heridas de la infancia, ¿no? Entonces... Cuando todo esto cobra sentido, nace el siguiente paso en tu caso, ¿no? Que es ese proyecto. Ese proyecto Horizontes por Volar es, mm, no, no sé si llamarlo muy reciente porque realmente llevas unos meses con él. Yo creo que además fue de las primeras entrevistas que tú me hiciste en ese canal de YouTube, que luego dejaremos los enlaces para que lo vean, te sigan. Cuéntanos un poquito de dónde nace, ¿no? Esa idea de crear este proyecto, porque creo que fue incluso anterior al proyecto mm, grande, a tu método Fly Life, ¿no? Fue como, como un impulso, una necesidad de compartir con el mundo y de entrevistar a personas inspiradoras que, bueno, pues desde el budismo hasta pilotos de mm, aviación, personas que han vivido en experiencias extremas en la naturaleza, en mm, la superación personal, ¿no? Por supuesto también personas de crecimiento personal. mm, Cuéntanos ese proyecto, cómo nace, porque a veces la gente dice, es que yo quiero crear algo, pero todavía no sé qué, o se me ocurre algo, pero no sé si será definitivo o si podré hacerlo, ¿no? Entiendo que tú mm, también empezaste un poco de cero en algún mm, momento, tuviste una idea y ahora es un proyecto que uno de los canales que, bueno, pues mm, recomiendo que la gente siga porque las entrevistas son increíbles. Cuéntanos un poquito mm. sobre este proyecto. Sí, voy a intentar sintetizar un poco lo que comentaba antes, ¿no? Mi pasión por la aviación surge de muy niño y asociado precisamente a esas heridas de infancia, ¿no? Yo estaba muy vinculado a mi abuelo materno. Era una persona, parece ser, por todo lo que me dice la gente del valle, no solo mi familia, porque claro, si tu familia habla bien de alguien, pues lo podemos poner en cuarentena, pero cuando diferentes personas de diferentes pensamientos ideológicos, incluso políticos, etcétera, hablan bien de una persona y lo ponen como alguien que fue inolvidable para la comarca, pues eso me reafirma que realmente lo que yo intuía a través de los abrazos con mi abuelo, del amor que me daba, es que eso era así, ¿no? Entonces, él falleció cuando yo tenía 2 años prácticamente y yo sentí muchísimo esa pérdida, ¿no? Entonces, a todo el mundo, siendo niño, le preguntaba, pues, ¿dónde está? En vez del abuelo, yo le llamaba pa, porque mi madre le llamaba pa de padre, ¿no? De papá, pa. Entonces, ¿dónde está Pa? ¿Dónde está Pa? Y no solamente la familia, sino por la calle. Cuando yo preguntaba inocentemente a todo el mundo dónde se había ido Pa, las personas para proteger a ese niño pues le contestaban Pa está en el cielo. Entonces, claro, yo empecé a asociar con esa mente de niño que se está formando, etcétera, etcétera, pues que yo para estar cerca de mi abuelo otra vez tenía que llegar al cielo, tenía que llegar a las nubes. ¿Y cómo voy a conseguir llegar a las nubes? Yo veía los aviones en mi pueblo, digo, ah, pues mira, esa persona ese grupo de personas o el piloto está más cerca de mi abuelo que estoy yo. Entonces, ¿cómo puedo conseguirlo? Pues siendo piloto, ¿no? Me dirás, pues ¿por qué no fuiste piloto? Pues Esa es una pregunta. claro, en esos momentos, pues el entorno, no quiero por supuesto echar culpa a nadie, pero fruto de los miedos de que me pasase algo, de qué tal, pues intentaban como frenar o no sobreproteger o intenta otras vías, que esta vida tal. Y no solamente la familia, también, fíjate, mi grupo de amigos, mi mejor amigo de aquel momento, no sé si nos verá o no, me decía, fruto a lo mejor de perder la amistad o estas cosas que a veces lo cuento porque mucha gente seguramente que viva situaciones parecidas, ¿no? Que nos dejamos como sobreproteger o nos sobreadaptamos a los demás demasiado, ¿no? Él me decía, hombre, pero es que se va a romper el grupo, nuestra amistad, ¿qué vida vas a tener siendo piloto? No vas a tener estabilidad familiar, tu vida puede ser que te divorcies o que no tengas nunca familia. Bueno, pues no fui piloto, también o en aquella época también me divorcié, también hubo desestabilizaciones vitales. Entonces, bueno, es un poco que
te dejaste como conducir un poco, no fuiste tan fiel en ese momento a tu esencia, a tus pasiones. Y claro, es una carrera que también necesita mucho apoyo económico. Entonces, si no tienes Mm. ese apoyo, tanto de familiar o tal, pues es difícil con 18 años afrontar esa carrera tan costosa, ¿no? Entonces, bueno, eso siempre quedó ahí latente y cuando yo ya pude, por mis propios medios, tanto económicos como de fortaleza, ahí mi pareja tuvo mucho que ver porque bueno, pues descubrió esas inquietudes que yo tenía y me regaló un bautismo de vuelo, ahí ya supe que yo tenía que ser piloto, sí o sí. Pues decidí, digo, tengo que asociarme de alguna forma a esta actividad y nada, me formé como piloto privado, luego estudié toda la teoría de piloto comercial, ahora estoy plenamente formándome como instructor de vuelo, pero mucha gente también me pregunta, tú me puedes preguntar, o otra gente se preguntará, bueno, ¿y por qué no eres piloto de una línea aérea profesional y te olvidas de todo, haces lo que quieres y punto, ¿no? Bien, pues esto tiene mucho que ver con mis valores. Mi valor principal, el primero, para mí es la libertad, el libre albedrío, la libertad. Entonces, yo conozco muy bien por compañeros de profesión, compañeros de formación como piloto, Mm. que están en Ryanair, en Iberia, en otras series de Air Europa, etcétera, trabajando y conozco muy bien la realidad de ser piloto, ¿no? Entonces, esa realidad de ser piloto, sé, intuyo y sé y conozco que va a chocar con mi valor principal, que es la libertad. Entonces, ahí sí que estuve reflexionando, trabajando y viendo cómo podría ser, digamos, el generador de mi propia compañía aérea. Y esa compañía aérea no solamente va a llevar a personas, que también a veces culmino los procesos con anclajes de transformación a través de vuelos reales, sino cómo puedo acompañar a esas almas, a esas personas, a volar desde otro sitio. Entonces ahí nace Horizontes por Volar, esa compañía aérea que no solamente es coaching de vida, no solamente es coaching de aviación, sino que integra toda esta experiencia vital, todas estas destrezas, la visión estratégica del mundo de la arquitectura, la visión del piloto, la visión del coach, la visión del mentor para conectar con esa esencia, con esa especialidad que todos tenemos dentro, y fue con lo que empezamos a hablar esta charla, y hacer un poco de labor de arqueólogo, quitar todo ese polvo y sacar la parte esa más esencial, descubrir el propósito que esa persona tiene, conectar con sus sueños y ayudarle a despegar a través de la metáfora del vuelo, ¿no? A través de la metáfora aeronáutica. Utilizo muchísimo, muchísimo Sí, tu ese libro proceso. mismo es una metáfora a lo grande Mm, de desarrollo, crecimiento personal mm, y espiritual y el vuelo, ¿no? Y mm, todo lo que conlleva, pues, pilotar un avión, las turbulencias, los mandos de control, la torre de control, mm, en fin, es maravilloso. A los que nos gusta, aunque no mm. conozcamos detalles, ¿no? Aprendes un montón, tanto del mundo de la aviación y luego lo comparas, pues, con el crecimiento interno de una persona, o sea que... Sí, fíjate, ahora me acabas de recordar uno de mis referentes desde hace mucho tiempo y creo que es la única persona que ha encontrado afinidad en ese sentido, aunque él no trabaja desde las mentorías ni coaching, simplemente fue piloto y escritor de libros, es Richard Bach. Richard Bach es el autor de Juan Salvador Gaviota. Pero claro, todo el mundo lo conoce por ese libro famoso, bestseller internacional desde hace muchísimas décadas, y por la película que se hizo. Pero tiene otros 20 o veintitantos libros tan interesantes o más y que animo a las personas a que puedan investigar sobre él. Y el otro día, fruto de ese momento que tú dices que estás como que abierto a todo, le escribí un correo, contacté con él y otra vez me emocionó porque me respondió. Tiene 89 años, vive en Estados Unidos, sigue haciendo pues pequeños artículos y demás. Y creo que conectamos muy bien. En inglés fue todo, pero me llegaron sus palabras de forma cálida, de forma muy cercana y creo que conseguimos hablar el mismo idioma, reconocernos el uno en el otro y fue muy, muy especial, muy especial.
qué bonito. Esta Eso. persona asocia también mucho la reflexión espiritual, la reflexión de transformación personal y el vuelo. Mm. Entonces, es un perfil muy particular, muy especial y es uno de mis referentes. Totalmente, qué bonito. ¿Ves? Son como oportunidades que uno crea a través de, bueno, pues estar conectado con Mm, con el amor, ¿no? El amor que hay en todos, que es ese propósito, ese servicio. mm, Entonces, bueno, ahora que has contado un poco cómo llegas al mundo de aviación, cuéntanos un poquito más de ese canal en YouTube, ujú, como para que lo creas, con qué fin y, bueno, pues lo que se van a encontrar las personas, en él. mm. Pues el canal de Horizontes por Volar en YouTube al final es Ujú. una patita más del proyecto Horizontes por Volar. El Sí. libro es otra, los programas Sí. de transformación son otros. Es parte de un propósito mayor y el canal al final lo creé básicamente para destacar o poner en revalorizar, valga la redundancia, o recuperar los valores más esenciales que definen el crecimiento humano y la transformación personal y espiritual. Es decir, traer a personas inspiradoras que tienen unos valores excepcionales y que fruto de su actividad, de su proyecto, de su esencia, pueden ser faro para otras personas, ¿no? Yo ahí simplemente conecto cables, hago preguntas, pero eso, conecto dos polos, esa persona que es el faro y todos los oyentes o personas que siguen el canal o puedan estar siguiéndolo en el futuro para tender o abonar esos valores en otras personas, que germinen, que puedan florecer, ¿no? Mm. Que, que tengan inspiración en personas. Tú fuiste una de las primeras personas. La primera fue una mujer, la primera mujer que introdujo el vuelo de aviación de montaña en España, Marley Campi, que le mando un saludo desde aquí por esa valentía de ser la primera en ser entrevistada en el canal. Han pasado personas muy inspiradoras, tanto hombres como mujeres. Intento ser lo más ecuánime posible en cuanto a, pues eso, tanto género, ideas políticas, ideas sociales. No hago distinción, solo quiero poner en valor esos valores positivos que hay en esa persona y pues eso ha pasado, por ejemplo, Sebastián Álvaro, un monje budista al cual le tengo mucho aprecio, Karma Tempa, que fue maestro mío también, has pasado tú. Perfiles muy, muy diferentes, además, la gente se va a encontrar perfiles para nada homogéneos, son muy heterogéneos, pero tienen el común denominador de que ostentan unos valores extraordinarios y únicos, ¿no? Y pueden poner en valor todo eso y trasladarlo a otras personas. Mismamente ayer yo había contactado por Instagram con una coach aeronáutico, creo que te lo comenté a ti hace tiempo. Digo, anda, María, fíjate, se puede unir coaching y aeronáutica. Y tú me Sí. decías, pues claro, claro, y se puede crear algo nuevo. Eso me ayudó mucho también a crear mi propio proyecto, ¿no? Es Carolina Barón, ella tiene un programa de coaching aeronáutico y una empresa que se llama Legacy Crew, que es la tripulación del legado. Legado es mi quinto y uno de mis grandes valores, es la contribución a los demás y el legado. Y ayer fue muy mágica la entrevista porque descubrimos en directo que teníamos muchísimos puntos en común en la forma de trabajar, a pesar de que venimos de dos esferas aparentemente diferentes. Ella trabaja con profesionales de la aviación, pilotos, azafatos, azafatas, gente mecánicos, aeromecánicos, y los lleva a un ámbito mucho más humanístico, humano, espiritual. Y a mí me pasa un poco al revés, vengo de otro lado. Estoy abierto no solo a pilotos, sino a público más general. eh, Ejecutivos, empresarios, también hay otra faceta que se está abriendo ahora, o ejecutivas empresarias y llego a llevarles a un avión, a experimentar, incluso a veces a plantearse comprar su propio avión, hacerse pilotos, etcétera, y llegamos a tener esos puntos de tangencia, esos puntos en común, y lo descubrimos en directo. Wow. No lo sabíamos. Toda esa conexión, por ejemplo, con la intuición, porque aparentemente, claro, ella trabaja mucho con métodos muy, pues eso, del método científico, de tal. Pero no, descubrimos que al final había muchísimos puntos de tangencia con la intuición, con el trabajo del corazón, la coherencia cardíaca.
la inteligencia del corazón que ella hablaba, que ha estudiado mucho en Estados Unidos acerca de ello, en másteres, Harvard, etcétera. Bueno, fue una sorpresa. Y que eso se produzca en directo, de verdad que Ya. ayer fue un día extraordinario, ¿no? Qué Ujú, bueno, qué interesante. Además, ahora que dices el tema de intuición, antes habías mencionado al principio mm, tu conexión con los símbolos, con esas casualidades que en realidad son causalidades, al revés, ujú, ¿no? Y desde que te conozco, pues siempre nos has compartido en distintos cursos cosas que te encontrabas por la calle, escaparates con ese objeto que luego era exactamente lo que tú estabas pensando o conectando, ¿no? Entiendo que la parte de intuición, símbolos, forma parte también de tu método de trabajo, aparte de tu vida, ¿no? Si nos quieres comentar un poco eso, porque creo que es muy interesante mm, y no es tan típico, ¿no? La intuición, lo simbólico en el coaching y menos en quizás aviación, o sea que mm, cuéntanos. mm. Sí, es una parte muy importante al principio, como te contaba, desde niño ya como, bueno, percibiendo cosas que te guardas para ti, no lo compartes, etcétera. Y bueno, luego vas descubriendo que tiene un significado tanto en tu propia vida como en conexión con otras personas, ¿no? Lo de encontrarte objetos a veces es muy, ¿cómo decir?, muy espectacular o más, an- pero no deja de ser anecdótico, ¿vale? Mm. Pero cuando eres capaz de integrar todo eso, ese episodio de pues bueno, tendríamos mucho para contar aquí. Tampoco quiero extenderme, ¿no? Pero cuando eres capaz de integrar toda esa lectura de símbolos y señales, que al final es el idioma del inconsciente, que el inconsciente no entiende de inglés ni de alemán, como antes estábamos hablando, ni de español ni de ruso, sino de señales y símbolos, y eres capaz de empezar a dialogar con él. Hay diferentes métodos. Uno es la introspección. Decir que todos tenemos, no considero que una persona sea más apta que otra, sí que más facilidad, más entrenamiento, más, sí, facilidad innata, fruto de otras, pues posiblemente existencias, etcétera, etcétera. Pero que todos lo tenemos al final y una forma de conectar con ese dial, con ese radio, esa radio que te ayuda a conectar con las señales, con ese idioma del inconsciente, tanto propio como del inconsciente de otra persona o del inconsciente colectivo, ¿no? Que ya está más que demostrado a través de la fundación de Jung, la psicología transpersonal, que cada vez está cogiendo más fuerza. Médicos que vienen del lado más, más académico ya están introduciendo la física cuántica y todos estos procesos que son científicos, pero acarician la intuición, acarician toda esa parte del inconsciente y eso ya es real, o sea, ya hay estudios científicos sobre ello, pues no hacen más que corroborar eso. Claro, Mm. cuando tú te introduces cada vez más, por ejemplo, en la meditación poco a poco, como a mí me pasó hace 15 años, pues limpias ese dial y eres capaz de ir integrando de forma más frecuente y sobre todo con más sentido todas esas señales para que te sean útiles, porque antes a lo mejor no eran tan útiles o no eras capaz de focalizar, canalizar o interpretar, dar un sentido y una utilidad a ellas, ¿vale? Porque pues estaban inconexas o faltaba algo que las uniese, ¿no? Pues Mm. fruto de ese trabajo, la introspección, el trabajo con la meditación, más es verdad, esas cualidades naturales que una persona quizá tenga más desarrolladas que otra, pero todos tenemos, insisto. No creo que aquí nadie sea más especial que nadie, para nada. Eso quiero que quede muy claro, muy, muy Sí, claro, sí. ¿vale? Totalmente de acuerdo, ¿eh? Eso es. Sí. Y claro, últimamente pues se aceleran. Es como ese gráfico exponencial, ¿no? Porque vas limpiando cosas, vas permitiéndote aceptar que tienes esa parte dentro de ti y que es una herramienta más, ¿no? Mm. Yo lo he visto en mí y lo he visto en otras personas a las que acompaño. O en interacciones, tú has sido testigo, por ejemplo, hemos tenido una sesión, ¿no? de cartas metafóricas, etcétera, hace poco y ha salido algo que ha sido, bueno, pues increíble en tiempo real, Mm. con algo Es que se verdad. estaba construyendo en ese momento. Yo se lo he comentado a esa persona
también lo he compartido con ella y alucinaba, porque realmente alumbró, esas cartas metafóricas alumbraron un proyecto común que ahora estoy arrancando también con otra persona, del reset aeronáutico, que conjuga también dos métodos que no se pisan y tienen que ver con aviación, aeronáutica, etcétera. Qué bonito. Entonces sí, es brutal. O con gente, por ejemplo, un compañero que recientemente de la infancia ha fallecido, pues he tenido cosas, bueno, bastante inexplicables, pero que tienen que ver con estas señales, esta Mm, intuición en ese momento tra- de dar el paso al otro lado, a la muerte, etcétera, pues bastante fuertes. Y cosas que conectan increíblemente con ese momento que luego se produjo y que, bueno, luego te explicas. Es difícil de mm. narrar porque no hay tiempo ahora aquí, Sí, pero es algo profundo mm, y da para hablar solo sí, de eso, exacto, hablar exacto. sobre todo esto, que es increíble. Nelson, cuéntanos ahora un poquito tu formación de coach, ¿no? Porque, bueno, también después de Mm, self-coaching, que ya nos has contado, te formas como coach de vida. Digamos que en self-coaching es como que descubres, ¿no? Que esto te gusta, que podrías ujú, ayudar a otros. Y ahora, pues claro, te dedicas a tu gran parte de tu proyecto o la parte central, pues se dedica a ujú, eso, ¿no? Al crecimiento personal, a ayudar a las personas a conectar con su propósito, con su rumbo. ujú, Cuéntanos también con qué tipo de personas o en qué tipo de situaciones están las personas con las que trabajas especialmente, sean o ujú. no del mundo de aviación. Sí. Cuéntanos esa parte. Bueno, pues yo en el coaching lo que encontré es una serie de herramientas y estrategias para canalizar mejor la ayuda a los demás, ¿vale? Herramientas, pues como un albañil tiene su martillo, su llave inglesa, etcétera, para ser más eficaz, ¿vale? Algo que me llamó la atención y te pregunté antes de entrar en un programa de formación como coach profesional, ¿no? Es, María, me da miedo que esas herramientas para mí sean demasiado rígidas, vayan en contra de uno de mis valores, que es la creatividad también, y me llegue a como a aburrir yo. Entonces, si me aburro, yo no voy a poder transmitir de forma fresca a los demás la ayuda y volcarme en ellos, ¿no? ¿Crees que eso puede ser creativo? Yo puedo adaptarlas y crear algo propio, un método propio, unos ejercicios propios. Y en el momento en que tú me diste la tranquilidad de saber que eso es totalmente maleable, adaptable a la personalidad, al camino personal y profesional y, digamos a la esencia del que conduce, de ese coach que es el conductor, el guía, ¿no? Pues me relajé y dije, pues vamos a por ello, vamos a empezar a crear ese método, ¿no? La consecuencia es ese método del que hablaste tú, el método Fly Life, que pertenece al proyecto Horizontes por Volar, que al final trabaja con la psicología transpersonal, mi propio trabajo interior, mi propio camino de transformación personal, la experiencia a través de las diferentes áreas que hemos comentado antes, también la fuerte analogía con el proceso de volar un avión, ¿no? Que he encontrado muchísimas herramientas útiles, herramientas propias del coaching de las cuales parto, pero fíjate, en las propias prácticas yo ya iba inventándome, que tú eres testigo de ello, procesos de, pues eso, visualizar cómo una persona pues, puede desplegar sus propias alas, transformaciones, visualizaciones, back, por ejemplo, que la persona realmente era capaz de despegar con sus propias alas, poder transformarse. Bueno, pues eran momentos muy emotivos y yo veía que eso funcionaba, eso realmente funcionaba. Tienes una base que necesitas, pero la puedes transformar, ¿no? La parte donde más ayudo a las personas es fruto de reflejar mi propio proceso de transformación personal, todos estos métodos, el método propio, los que he aprendido y lo que estoy aprendiendo a través de pues todos los métodos que estamos continuamente pues investigando. Es un trabajo continuo y fruto de la experiencia de las personas a las que voy ya acompañando desde hace un tiempo, pues a recuperar básicamente la esencia del programa, digamos, más
de más alto valor que tengo ahora mismo y estoy a punto de lanzar es recuperar los mandos de tu vida en coherencia, sin culpa, sin sentirte culpable y en coherencia con tus valores más esenciales, ¿no? Trabaja con la herida de represión y sobreprotección, la sobreadaptación, esa que estábamos buscando o hablando antes con las personas que nos están escuchando, ¿no? En esta conversación tan nutritiva. Y es eso, al final es recuperar quien tú eres como persona con asertividad. El primer paso es la asertividad, que es tan importante. Yo en mi propia experiencia vital fue el paso primero que tuve que trabajar muchísimo, la asertividad. Y tendremos dentro de ese programa una serie de pasos, de etapas para realmente, con eficacia, con resultados, conseguir recuperar los mandos de tu vida o de tu empresa o de tu misión de vida o conectar con ella, porque realmente siempre la teníamos ahí, más que nada reconectar con ella. Ya nacimos. Quiero crear que, o sea, quiero creer que es así, que todo el mundo ya nace con esa misión y es más que crearla, reconectar con ella y vamos a redescubrir a través de todo ese programa, pues cómo hacerlo sin culpa, sobre todo, como decía, y en coherencia con nuestros valores esenciales. Mm. Yo sé que ha funcionado en mí, ha funcionado en personas con las que ya he acompañado. Lo que más me gusta también del coaching y quiero destacar de estos procesos de acompañamiento, de mentoría, yo a veces lo llamo mentoría o mentor de expansión vital, porque es como Qué bonito. dar ese empujón en esos ciclos de expansión y contracción que todos tenemos. Pues me gusta aparecer o asomar en ese proceso de empujar, ¿no? A esa persona, acompañar, expandir la mejor versión que todos tenemos durante un momento, durante un periodo, y luego, insisto, lo que más me gusta del coaching, de las mentorías, es que tú acompañas a una persona durante un tiempo y luego le dices adiós, le dejas que siga. Le dejas que naturalmente siga Mm. su camino. Entonces, está muy en coherencia y quiero destacarlo con una de los conceptos claves, por ejemplo, de la filosofía budista, que es la ecuanimidad y el no apegarse. Es bueno no apegarse a las personas, no apegarse a las personas a las que acompañas, tampoco apegarse, fíjate, a los mentores o que un cliente se apegue demasiado a nosotros, sino que, bueno, podemos acompañarlos puntualmente, pero debe de demostrarse a sí mismo esa persona que es capaz de transitar, de volar por sí misma. Eso pasa también en la formación como piloto. Llega un momento que tú tienes que volar solo. Eso Ya es. no puede estar al lado el instructor, ¿no? Entonces, vi tantas analogías entre el proceso de formarte como piloto y el proceso de expandirte como persona y tanta coherencia con la filosofía budista que tanto me ayudó y tanta explicación me da al sentido de mi vida y a la globalidad de la vida que es que no le encuentro fisuras, ¿vale? Qué bueno. A la forma de actuar Mm. en esta forma de acompañar, no desde el apego, sino desde la ecuanimidad, desde el amor, desde la empatía, la compasión, que para mí la compasión es la unión de amor y empatía. Entonces, también me sirve para seguir aprendiendo. A la hora de acompañar a otras personas, sigo aprendiendo, sigo retroalimentándome. Supongo que a ti te pasa igual, ¿verdad? Totalmente. Mm. Eso es un camino de por vida, no hay retorno. Ujú. Qué bonito lo que cuentas, Nelson. Antes has mencionado la herida de represión y sé que, como también he seguido de cerca la creación de tu proyecto, sé que es uno de los temas Ujú. centrales, ¿no? Importantes que vas a tocar o que ya estás tocando en tu método, en tu trabajo. Ya sé que también lo mismo, da Mm. para dar una Sí, charla solo de esto, pero un poco por si alguien lo ha escuchado, le ha resonado, ha dicho, uy, esto que ha dicho sobre adaptación, a ver si soy yo, unas pinceladas claro. para explicarnos en qué consiste, por si a alguien pues le interesa y quiere incluso contactar contigo, decir, oye, pues a lo mejor hablo con Nelson sobre esto porque me pasa. Cuéntanos un poquito esta parte. Sí, pues realmente lo he comentado a veces contigo. Ojalá.
yo hubiese escuchado, por ejemplo, esta entrevista, hubiera dado con el programa del cual estábamos hablando antes, porque me hubiera ahorrado pues mucho. Bueno, tampoco me quiero arrepentir de mi propio camino, pero creo que es bueno poner una solución o una explicación a lo que te pasa en un momento determinado en tu historia vital, Mm, porque te sientes culpable, no sabes por qué, estás desalineado con tu verdadera esencia, tampoco lo entiendes, por qué te sobreadaptas tanto, etcétera. Entonces, al final, la herida de represión, que suena como muy fuerte, sobreprotección, sobreadaptación, también llamada, es una herida de infancia no conocida. Muchos autores la asocian o creen que es una herida secundaria a las cinco clásicas, que son rechazo, abandono, injusticia, traición, etcétera. mm, Creen que es una secundaria, compuesta de varias partes o varias proporciones de esas otras heridas primarias. Hay otros autores, sobre todo de lengua inglesa, donde he podido investigar doctorados, papers, etcétera, que creen que en determinadas historias vitales, en determinadas personas, perfiles, es una herida en sí misma, ¿no? Entonces, esa herida en sí misma ocurre cuando tú, para sentirte acogido por un clan, ya sea una familia, sea el grupo de trabajo, sea... Porque al final somos seres sociales y necesitamos un ser humano solo en el bosque, es muy difícil que sobreviva. Entonces necesitamos, y más en la infancia, donde estamos, donde estamos desprotegidos, donde necesitamos al otro para garantizar nuestra supervivencia, el cerebro más primitivo y reptiliano que todos tenemos dentro, pues le entran los miedos y dice, pues ¿cómo voy yo a ser capaz de sobrevivir aquí? De que me adapte el clan, de que mi grupo de amigos, mi grupo de trabajo, mi familia me proteja. Pues con esta herida al final lo que haces es, voy a intentar adaptarme lo máximo posible a lo que se supone que los demás quieren para mí para recibir validación externa, que me hagan así, tú eres, todo está ok, tal, y entonces tú puedas sobrevivir dentro de ese clan, dentro de ese colegio, universidad, etcétera. A veces yo lo cuento en la presentación del libro, el momento en que yo creo que se disparó esa herida, en mi caso, de forma más, y a lo mejor puede ayudar a algunas personas que lo estén escuchando, fue que en la infancia, cuando yo tenía unos 6 7 años, era un niño súper desastroso, un desastre de niño. ¿Por qué? Porque O era sea, muy más bien eras un travieso. niño, ¿no? Eras Sí, un niño sí, normal, como eso es. todos. Sí, pero exacto, muy hiperactivo, bromista, a veces bromas muy pesadas, muy, muy pesadas. No voy a contar ninguna, pero yo entiendo que desde el punto de vista de un adulto eran bromas pesadas. Entonces, claro, luego descubrí que al final tenía ese perfil de PAS o PAC, de altas capacidades que se suele etiquetar ahora a los niños, ¿no? Entonces me aburría muchísimo en clase. Yo, a los 5 minutos de que el profesor o profesora estuviera explicando algo, ya sabía un poco el mecanismo de que iba y ya desconectaba porque me aburría. Entonces me levantaba del asiento, iba aquí, picaba uno a otro. Entonces, ¿qué pasa? Esa maestra escribió una carta a mis padres y dijo que yo era indomable. Cualquier persona que me conozca ahora dirá, pero tú, Nelson, de verdad eres así, si eres súper formal, callado, educado, educación exquisita, como me decían mis profesores de la universidad, ¿no? Me llamaban Lord Nelson. ¿Cómo tú podías ser así, ¿no? De niño. Pues era así. Recibí mis padres recibieron esa carta. Entonces yo entré a mi casa de forma, bueno, no se enteraron que yo había entrado en casa. Era un día de así primavera, que la puerta estaba entreabierta, entré sin llamar y escuché a mis padres muy preocupados, muy, muy preocupados. ¿Qué vamos a hacer con este niño? Yo en ese momento era el único hijo. Mi hermano tardó unos cuantos años en llegar. Entonces estaban muy, muy preocupados. Entonces yo vi tanto disgusto en ellos y analicé desde ese punto de vista inconsciente, primitivo, del cerebro reptiliano, vi una amenaza a mi propia supervivencia. Digo, anda, si mis padres me abandonan o me llevan a un reformatorio, que antes se llamaba de esas cosas, ¿no? Mi mente decía, uy, igual me llevan a un colegio para reformarme y ser un niño, tal, pues me juré a mí mismo en ese momento, sin que mis padres supieran nada,
y te puedo asegurar, y lo digo ahora, que lo supieron hace 4 o 5 años esta historia, nadie la sabía. O sea, yo me callé, me reprimí, Wow. me juré a mí mismo, Nelson, desde este momento tú vas a cambiar y vas a ser todo lo contrario, un niño modelo que se adapta, que va a sacar las mejores notas, etcétera, 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 hasta hace, pues eso, esos 12 15 años, que volví a recuperar mi esencia, ¿no? Y sobre todo ahora los últimos 4 o 5. Wow. Entonces, claro, ahí mejores expedientes académicos, en instituto, en universidad, en las 2 carreras que hice, en los másteres, en los concursos, todo eran premios, estar ahí arriba, pero a mí algo me hacía sentir no del todo lleno o vacío. Y era esa incoherencia conmigo mismo, ¿vale? Entonces, a través de este programa, fruto de mi propia experiencia vital y que me he demostrado a mí mismo y a los demás que se puede trascender esa herida, ese problema, ese patrón, ¿no? Vamos a llamarlo patrón, Mm, sobreaprendido, pues fruto de que sé que se puede trascender y que muchas de las personas que aún no están en ese programa que estoy a punto de arrancar, pero que yo ya he conducido en un formato similar a ese programa y he visto que han podido trascender, por ejemplo, actores profesionales, que hemos podido reconducir su propia misión de vida interna y que estaban en incoherencia interna, a través de pues, todas esas heridas asociadas a la sobreprotección, sobreadaptación, represión. Y al final puedo resumirlo en algo así, es como que nuestra vida o tu vida siempre fue tuya, mm, pero te enseñaron a olvidarlo, ¿no? sí. Y sobre todo aprendiste a olvidarlo, porque el entorno te enseña, tú te sobreadaptas y al final tú aprendes a que actuando así la gente te hace partícipe del clan y tú sobrevives. Pero claro, ¿a qué coste? ¿A qué Ya. precio, verdad? ¿A qué precio? Uf. Pelos de punta, Nelson. Mm, Aparte que no lo voy a contar porque se nos haría la charla infinita, pero hasta me he visto reflejada. A mí mm, me decía lo mismo. Yo siempre digo, yo llegué a romper la puerta de cristal de la cocina con mi frente de lo mm, inquieta que era. Yo no sé si mm, tenía TDAH o qué tenía, pero era una mm, niña que mm. me llamaba a mi padre motivadora de masas o animadora de masas, porque siempre que estaba yo con mi hermana, que era súper Revolucionaria. tranquila, hacía cosas que rompíamos, o yo sobre todo, ¿no? Y ahora que pues la gente me conoce tan tranquila, tan formal, igual que tú, dice, tú no podías ser así. Digo, sí, sí, créeme, yo lo era. Pues a lo mejor me pasó algo similar, no recuerdo ese momento concreto como el que tú cuentas, pero sí es verdad que a veces por circunstancias de la vida, precisamente para adaptarnos Mm, al entorno y no tener problemas y ser aceptados, amados, protegidos, tomamos consciente, como fue tu caso, o inconscientemente esa decisión y yo creo que es una herida que tenemos muchísimas personas, mm, sepamos o no, porque todos de alguna manera nos hemos sobreadaptado mm, y hemos perdido nuestra autenticidad, nuestra voz interior, lo que realmente somos, ¿no? Entonces, qué bonito que haya profesiones como la tuya, la mía, ¿no? Donde mm, podemos trabajar con esto y sacarlo a la luz, ¿no? Que la persona vuelva, da igual cuándo, si a los 40 o a los 60. Yo sé que tú también has trabajado con personas incluso de más de 70 años y ujú, es increíble ver cómo esas personas se dan cuenta de que tienen todo en su interior y qué bonito, ¿no? Reconectar con esa luz, con esa autenticidad, ¿no? Esa esencia, como tú la llamas. Qué mm. bonito. Sí, comentar solamente, hacer un Mm, matiz que me gustaría hacer, y es que lo más grave, digamos, de esta herida es que al final, porque no se trata de echar culpas a los demás o pues mm, es que los demás me hicieron esto, no, nosotros nos hicimos eso. Es decir, lo más grave de esta herida, y tiene puntos en común con otras, es que mm, te auto reprimes, te auto sobreadaptas, ¿no? Y mm, te auto sobreproteges. Es que eres tú a través de tus pensamientos, por eso es tan útil la meditación, por eso es tan útil la filosofía budista, porque eres capaz a salir de esos pensamientos, a darte cuenta de que eres más
que esa voz interior que te autorreprime, que te auto sobreprotege, que te auto sobreadapta, ¿no? Y cuando consigues situarte en ese plano de conciencia y lo sumas a alinear los valores, porque claro, imagínate una persona que viva en esa herida o en otras y no se dé cuenta que sus valores principales, yo voy a hablar de los míos, son la libertad, la autenticidad, la honestidad con uno mismo, el primero, y con los demás también, la creatividad, resiliencia y la contribución, la capacidad de... Entonces, claro, si habitas o transitas esa herida, no puedes estar en los valores, en esos valores en concreto, porque si tu valor lo pones en la aprobación externa, en la adaptación al otro o al entorno, nunca vas a ser honesto contigo mismo, nunca vas a ser auténtico contigo mismo, nunca vas a ser libre, por extensión, nunca vas a poder contribuir a los demás ni a dejar ningún legado. Entonces creo que ahí está el kit y la clave, que es el núcleo el corazón del programa que estoy desarrollando, ¿no? Qué bonito y qué necesario. La verdad Mm, es que, pues eso, todas las personas ujú, que tengan interés, que te sigan, porque cuando este programa ya esté para ser lanzado, aprovechado por los demás, pues podrán contactarte, tú se mm, lo puedes contar. Incluso creo que habrá algún regalo extra, ¿no? Para todas aquellas personas sí. pues, que visiten tu nueva web, que está a puntito también de... Mm, Bueno, igual cuando vean esa entrevista ya está, o sea que nosotros dejaremos aquí debajo todos los mm, enlaces, pero sí que recomiendo, si aparte de todo lo que nos has contado, de tu ujú, trayectoria, todo lo que haces, si además han detectado que quizás tengan esa herida, recomiendo pues que te busquen, se suscriban y te sigan porque van a poder pues recibir muchos contenidos de valor para trabajar todo eso. mm, Y Nelson, ya nos queda poquito tiempo. Me sí. gustaría para finalizar mencionar un poco y hablar un poco también de tu libro, ese libro que nada, es súper reciente, lo Mm, sacaste pues como hace un mes o dos exacto. meses que hiciste esa presentación. Recuerdo que cuando me dijiste pues que querías que hiciera el prólogo fue como, por supuesto, como no, porque es como un regalo, ¿no? Libros tan conscientes, tan profundos, personales, ¿no? Porque claro, hay mucho escrito ahí fuera, pero ninguna historia es como la tuya y nadie lo va a contar como lo vas a hacer tú. Además, pues Mm, con todo lo que nos has inspirado aquí, imagínate poder leer tu libro, lo digo por las personas que nos ven, ¿no? Cuéntanos cómo nace esa idea, qué se van a encontrar las personas que quieran comprarlo. También dejaremos enlace a la página para poderlo adquirir. Cuéntanos, mm. Nelson. Pues fíjate, resulta que surgió en un momento muy anecdótico. Yo estaba en pleno proceso de creación de hace un año sí, un año y pico, del proyecto Horizontes por Volar. Ya tenía el perfil en Instagram, etcétera, y sí que tenía claro el procedimiento de trabajo o la filosofía, ¿no? Que es traer esas analogías del mundo del vuelo, de la aeronáutica, de la aviación y trasladarlas como herramientas a el desarrollo personal, espiritual y de transformación personal. ¿Qué pasa? Y también quiero hacer esta reflexión anecdótica de por qué surgió esa idea de publicar el libro, que al final es una patita más del proyecto, igual que el canal y otras actividades, los retiros, eventos, Mm. etcétera, que se están programando, pues al final, claro, cuando tú tienes la mente predispuesta a ir trabajando y abonando todas esas líneas que trascienden los techos que muchas veces nos ponemos de crecimiento, etcétera, pues suceden cosas como esta. Y es que yo estaba corriendo por aquí la dehesa de la Villa, que está cerca de nuestra casa, un día de footing, de deporte, y como ya está muy estudiado, cuando tú haces ejercicio, se oxigena mucho más el cerebro. Entonces, yo cuando estaba acabando ese día de deporte, me llegó, te puedo asegurar, María, me llegó la imagen de la portada del libro. No tenía las fotos hechas, pero me ¿De llegó esta portada? ¿De esta sí, portada? Tal cual, wow. me llegó la imagen, el título y el contenido en líneas generales, ¿vale? Entonces, yo lo que hice nada más llegar a casa fue escribirlo, el título, un poco de qué se trataba la portada y empecé a trabajar en un índice. El índice para mí fue sencillo porque me gustaba la idea de comparar las diferentes fases del vuelo de un avión, el chequeo en tierra, la preparación, el prevuelo.
esa danza que hacemos todos los pilotos alrededor, siempre en un sentido y supervisando los mismos puntos para que no haya un error que nos lleve a la catástrofe, pues eso también empezamos así con nuestro proceso de transformación, ¿no? Haciendo esa checklist previa, alineando pues todos los instrumentos para empezar a despegar, el despegue, el llegar a la altitud de crucero, la navegación en crucero, que muchas veces vamos a encontrarnos con que nos metemos en nubes, en momentos en que no somos capaces de ver más allá, y ahí surgen nuestras herramientas, nuestra brújula, que yo siempre digo que son los valores, nuestro radar primario, que al final es la intuición, esa intuición de la que hablamos antes, porque en el radar primario de un avión también se ven solamente unos puntitos ahí dispersos y con ruido, pero te ayudan a ver que ahí hay algo, ¿no? Es un radar muy primitivo, muy primario, que todavía existe en algunos aviones, en los de guerra y tal. No sabes, no tienes toda la información, pero sabes que ahí hay algo, ¿no? Hay otro avión, hay un peligro, o pasa algo en las tormentas, por ejemplo, ¿no? Y luego el integrar todo esto, empezar a aterrizar todo ese aprendizaje, ¿no? Integrar tus mentores, integrar esa tripulación vital, que ayer hablaba con Carolina Barón. ¿Quién es esa tripulación vital? Yo, María, otra vez me pone la piel de gallina, te considero mi tripulación vital, en cierto modo. Entonces, bueno, es muy útil. ¿Y cómo surgió? Pues fue a través de ese momento casi de epifanía, que muchas veces me pasa. Tiene mucho que ver también con las señales, los símbolos, pero en ese momento fue Exacto. que brotó de repente. Y lo cuento así, fue así, ¿no? No es algo que esté haciendo como si fuese una película, fue real, totalmente real. Y nada, de hecho he trabajado también con los Vision Board, etcétera, y tengo uno delante que justamente hace un año empecé a crear y prácticamente el 90%, salvo tener un avión en propiedad al 100%, se han cumplido todos, todas las Wow, imágenes que hay aquí en menos de un año. Entonces es increíble y me emociona. qué El hecho de bonito. no ponerse también esos techos, ¿no? En esa feria que hablábamos antes, aeronáutica, pues he conversado con fabricantes de una de las aeronaves más avanzadas del mundo ahora mismo y les he propuesto colaborar con ellos en procesos de anclaje con su avión, quizá procesos más avanzados, que no sea solo un vuelo, sino que sea un viaje con ese cliente, que podamos crear sinergias, colaboraciones. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué ponernos un techo de cristal invisible que nos Exacto. haga impedir el crecer, ¿no? Y ayudar a otros, Totalmente. que al final es lo que importa, ¿no? Fíjate, ayer, lo último, que ahora me estoy acordando, hablábamos con Carolina de las características de un buen, como un buen líder, ¿no? Que en aviación, sobre todo en aviación militar, está el líder y luego los otros que le siguen en las formaciones de vuelo, ¿no? En las empresas, un líder, Y ella hablaba de dos facetas. Una, que ese líder al final fuera un ejemplo, ¿no? Para los trabajadores o para otras personas. Yo reflexionaba sobre que el líder debería de estar al servicio de sus trabajadores, no estar en un plano por encima, sino Mm, estar al servicio de ellos, de cada uno de sus trabajadores. Y por otro lado, mostrar su vulnerabilidad también. No mostrarse como perfecto. Ella también lo argumentaba, que trabajaban con eso. No trabajaban con la perfección, sino con la excelencia. Y mostrar la vulnerabilidad, la humanidad, aprender de los factores y de los riesgos humanos. Entonces creo que por ahí es el lugar, ¿no? Y nosotros también, a través de estos proyectos bueno, el tuyo está súper consolidado, ¿no? Después de 15 20 años de referente en el mundo del desarrollo personal, de las mentorías, de la formación. Eres una lideresa, eres una guía, eres un faro. Y claro, ahí tú estás poniéndote como ejemplo a los demás, al servicio de los demás. No te estás poniendo en un altar superior a nadie, sino que estás dando muestras de ejemplo con tu labor, con tu faceta y muestras tu vulnerabilidad. Por tanto, tienes todas las características de un líder, de una lideresa, o llamemos como queramos llamarlo, ¿no? Entonces, quería simplemente matizar esto. Gracias. Y bueno, sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Es estar al servicio, porque al final
Si para ti, como igual, o sea, tú cuando has enunciado tus valores, yo decía, pero yo podría encajar en todos ellos. Igual cambiaba uno de sitio, pero todos, ¿no? Y la contribución, el servicio, ¿no? Yo creo que es vital, porque al final no estamos aquí para estar solos, precisamente estamos en este plano con, donde hay más personas, más jugadores en ese tablero para eso, ¿no? Para servir a los demás, para aprender de los demás, para ayudarnos entre todos y crear un lugar mejor, ¿no? Para todos los que estamos aquí Mm, y los futuros que vengan, o sea, que es precioso y me encanta, bueno, el libro además había una parte que me gustó, el bagaje, las heridas, ¿no? Esa parte que, bueno, que ya sabes que es ujú, uno de mis temas estrella, ¿no? El trabajar con nuestras heridas. Recuerdo que me gustó también esa parte de metáfora. Y bueno, pues recomendar a todas las personas que nos ven que lo busquen, sobre todo si les gusta el mundo aviones o les gusta viajar, como a mí. Yo no entiendo de aviones, aunque aprendí un montón de cosas con tu libro. Y el mundo aviación, aeropuertos, viajes, ¿no? Todo lo que eso conlleva, ¿no? Los significados que hay detrás. A mí siempre me ha inspirado. De hecho, yo empecé a escribir mi libro, el que saqué hace unos años en la misma editorial que el tuyo, en un avión, porque pues para mm, mí tiene mucho significado el poder viajar, desplazarte, conocer otras culturas, otros países, ¿no? Todo ese simbolismo. Así que si nos ven personas así, pues ese libro les va a encantar también por esa unión de esa metáfora entre el vuelo y el crecimiento interno. Mm. ujú. Sí, así es. La verdad que las personas lo están recibiendo con mucho agrado. Estoy teniendo unos comentarios muy sinceros en Amazon, etcétera, etcétera. Y veo que la gente está conectando con el libro, con lo cual me Mm. siento muy, muy afortunado. Decías lo de los valores en común. Yo estoy plenamente convencido de que tenemos una unión, llamemos álmica o lo que sea, entre los dos, porque si no yo no me hubiera formado contigo, no estaríamos haciendo esta entrevista y siempre lo sentí y lo percibí así, también desde la intuición de que teníamos algo, hemos compartido de otras existencias o llamemos como queramos llamar. Porque sí que veo en otras personas, pues también tiene que ver a veces con los eneatipos, etcétera, que acompaño a personas que tienen valores que no tienen tanto que ver con los míos, pero son muy respetables igualmente. Y creo que tiene mucho que ver con esos eneatipos, con formas de ser y formas de haber actuado en el pasado y formas de actuar y que seguiremos actuando en el futuro, ¿no? Sí, Entonces, sí, esa por unión supuesto. común del concepto de... Claro, y colaborar, bueno, ya sabes que tenemos ahí un proyecto en mente que todavía no hemos ¿Sí? podido materializarlo por todo lo que ha sucedido en las vidas de los dos, ¿no? Pero poco a poco se irá despejando Mm, el camino mm, y yo ya hablé con una persona que tiene un sitio muy especial para un ujú. futuro retiro, o sea que igual en otoño visito ese Ujú, sitio y retomamos esos planes porque al final es muy importante rodearte mm, de personas que te inspiren, con las que conectes, ¿no? Porque juntos somos más grandes, más fuertes, podemos llegar a más personas, podemos inspirar más, enseñar más. Y yo también quiero un poco dejar, ¿no? Esa idea, ¿no? Si queremos tener una vida mejor, sea en el sentido que sea, es muy importante rodearnos de personas que nos inspiren, que bueno, pues nos puedan mostrar ese camino, ¿no? O enseñarnos algo que no mm, sabemos, con total humildad, da igual el mm, tiempo que llevemos en desarrollo personal o espiritual, siempre se aprende y para mí eres una de esas personas con las que quiero estar, ¿no? De mm. las que quiero aprender, de las que quiero seguir nutriéndome, compartiendo y por supuesto verlas crecer y alegrarme muchísimo por todos los éxitos, porque realmente esos éxitos no son éxitos sin más, sino son esa huella del amor que Ujú. pones en lo que haces. Exacto. Precisamente hablaba en las charlas del libro y en el propio libro de las neuronas espejo, que eso es ciencia pura y dura, Mm, pero la aplicación de eso es lo que tú estás diciendo, ¿no? A la hora de actuar diferente, de dar valor a los demás, de dar amor a los demás, de actuar con compasión, empatía, etcétera, y poder transformar de forma real y con resultados a las personas, eso hace que se propague
a través de las neuronas espejo, otras personas vean que hay resultados, que se puede, igual en el tema, por ejemplo, empresarial, económico, mejor desarrollarnos cuanto más mejor, porque de ahí vamos a poder ayudar a más personas. Es decir, todo lo que sea crecimiento, expansión vital, lo que hablábamos antes, siempre va a esparcir, ¿no? Todas esas pues, acciones, estrategias para el beneficio común, ¿no? De todos Mm. los seres, no solo seres humanos, de todos los seres que Del habitan este planeta. planeta. Totalmente, totalmente. Pues Nelson, agradecida por ese ratito. Vamos, muy feliz de habernos vuelto a encontrar así en una charla tan Mm, profunda, tan bonita, inspiradora. Y bueno, pues a todas las personas que nos ven que busquen la mejor forma de seguirte, si es en YouTube, si es en tu blog, si es leyendo tu libro, o simplemente escribiéndote y contándote un poco lo que tengan que contarte, porque pues lo mismo que tú me escribiste hace unos años contándome tu vida y bueno, pues un poco viendo cómo podías trabajarte, pues igual pasa con otras mm, personas que te descubren, te escriben y se inicia pues esa amistad, esa colaboración, esos aprendizajes. mm. Así que muchísimas gracias. No sé si tienes algo más que decir a las personas que nos están viendo, lo que quieras comentar. Sí, que aparte de este programa que está a punto de nacer, de Recupera los mandos de tu vida sin culpa y en coherencia, que tiene que ver con esa herida que comentábamos, tanto para el tema personal como empresarial. También quería comentar, pues eso, que acompaño de forma personalizada a otros personas, a otros seres humanos, Mm. con itinerarios personalizados para ellos, ¿vale? A raíz de todas las áreas que trabajo con mi método, pero que cualquier persona en este momento puede comunicarse por el Exacto. medio que quiera, como tú decías, para empezar a ejecutar ese plan de vuelo vital de esa persona hacia una mejor versión de sí misma, que todos la tenemos. Y honrar este espacio que has creado hoy para permitir esta conversación. Me he sentido súper bien acogido y honrar este momento, de verdad, y agradecértelo. Pues yo igualmente agradecida y que sé que seguiremos haciendo algunas Claro. conversaciones de ese tipo porque se aprende muchísimo y se pasa muy bien. Es un rato igualmente muy agradable, muy ameno. Mm, También he descubierto cosas, he conectado, porque es lo que decías tú, a veces en esa entrevista, en ese momento, surgen mm, ideas, pensamientos, recuerdos, mm. conexiones y así ha sido. Y bueno, pues desear que tu proyecto siga despegando con esa energía tan luminosa, tan bonita y nos seguimos viendo. Y a todos los que Mm. nos veis, hasta muy pronto. Hasta Muchísimas gracias. pronto. Hasta pronto. Chao, Gracias. chao, adiós. Chao.